también que es equivalente por la propiedad que vimos que el matriz de A, el determinante de una matriz es igual de su traspuesto. Vimos los axiomas, si en una matriz hay una columna que es la suma de otras dos, el determinante de esa matriz va a ser la suma de los determinantes de las matrices que se forman con una columna y la otra. Si hay una columna multiplicada por un número, puedo sacar ese número afuera y calcular el determinante de la matriz que queda. Si intercambio dos columnas, el determinante cambia de signo. Y finalmente el determinante de la matriz identidad o unidad vale 1. Propiedades que se deducen. Si tenemos dos columnas iguales, el determinante vale 0. Si una columna es totalmente nula, el determinante es 0. Si a una columna, y esto vamos a usar ahora, se le suma una combinación lineal de las restantes, el determinante no varía. Y dijimos que, por ejemplo, una combinación lineal, en este caso era a la primera sumarle la segunda multiplicada por 5. Pero en uno de 3 por 3 vamos a tener otras dos columnas. Podríamos sumarle a la primera el doble de la segunda más el triple de la tercera. ¿Y qué pasaría? El determinante no cambiaría. Esto todavía les queda como en el aire, pero si son linealmente dependientes, es decir, si uno se puede obtener del otro, como combinación lineal del otro, de la otra columna, me va a dar determinante 0. Por ejemplo, si dos columnas, en una es el doble de la otra, ahí son linealmente dependientes y el determinante es 0. Bien. Dijimos esto. Esa última propiedad era ida y vuelta. Si el determinante vale 0, entonces seguro hay columnas que son linealmente dependientes entre sí. Le vamos a llamar vectores columna. Y viceversa. Si las columnas son linealmente dependientes entre sí, entonces el determinante es 0. El determinante de segundo orden, ya lo saben calcular, es el que estuvimos usando en los ejemplos. Luego vimos el de Sarrus, en el cual repetíamos las dos primeras filas, o también podría ser las dos primeras columnas, y efectuábamos los productos de las tres diagonales descendentes, los sumábamos, y le restábamos los tres productos de las diagonales ascendentes. Este método, esta forma de calcular el determinante, solo vale para el orden 3. Luego vimos que el determinante de una matriz es igual a su traspuesta, y que entonces cada propiedad que enunciamos para columnas vale para fila. La propiedad 6, el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes. Se distribuye. Menor complementario definimos. ¿Sí, no? ¿Están por ahí? profe. Sí, ¿Sí? también. Bueno, entonces llamamos menor complementario del elemento A sub ij y lo simbolizamos con M mayúscula sub ij. ¿A qué cosa? Al determinante que se obtiene de suprimir la fila y la columna donde está el elemento en cuestión. Y el adjunto cofactor del elemento A sub ij, que se representa con la letra A mayúscula sub ij, es el mismo determinante multiplicado por -1 a la I más J. O sea, el menor complementario multiplicado por -1 a la I más J. Que, como saben, las potencias de -1 pueden ser positivas o negativas. Entonces, dependiendo de la ubicación del elemento al cual le estoy calculando el adjunto, dependiendo de cuánto me dé la suma del número de filas más el número de columna, esta potencia -1 a la I más J va a dar positivo o negativo. Cuando hagan matrices grandes van a ir viendo que si van recorriendo las filas de la matriz, acá en el A11 va a quedar el mismo signo, en el A12 va a cambiar el signo del menor complementario, en el siguiente va a quedar el mismo, en el siguiente va a quedar cambiado, y acá lo mismo, queda el mismo, cambia, queda el mismo, cambia, etc.
Se van a va a ir viendo más, menos, más, menos, más, menos. Repito, no queriendo decir que sean positivos y negativos, sino que queda el signo de M sub IJ o cambia. No sé si alcanzaron a hacer eso en la práctica. ¿Qué vieron en la práctica? ¿Con quién les tocó? En la práctica no alcanzamos a hacer eso. No, creo que no llegamos a eso. Bueno. No sé quién habló última, no se escuchó, no se entendió. Ah, no alcanzaron a hacer eso, bueno, perfecto. Profe, disculpe. Sí, te escucho. ¿Ayer tampoco? Hay compañeros que quieren entrar, dice que están esperando que lo acepten. Pero yo deshabilité la sala de espera. Ah, pero hay 4 igual, mirá vos. Ahí ya estaban metidos. No me avisaba nada porque teóricamente deshabilité la sala de espera. También Está bien, cualquier cosa que les avise, no es nada, no es nada. Hay 2 todavía, ahí está entrando. Disculpe, pero confíen que está deshabilitada. Bueno, luego acá tenemos el ejemplo de cómo se calculaba el M sub IJ y el A sub IJ. O sea, el menor complementario y el elemento adjunto o cofactor. Propiedad 7, súper importante. ¿Esta sí la vimos? También. Hoy tienen clase larga de álgebra, así que ahí van a dar determinantes con gusto. Si no vieron nada de determinantes, voy a tener que enseñarles yo algo. Si en un determinante A, el único elemento no nulo de la primera columna es A sub 1, 1, entonces el determinante de A va a ser igual a A sub 1, 1 por su menor complementario, que va a coincidir, o sea, esto vale solamente para A sub 1, 1, porque como 1 más 1 es 2, el menor complementario va a coincidir con el adjunto. Esto nos trae una consecuencia, que el determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Hasta ahí llegamos. ¿Sí o no? Sí. Sí, hasta ahí O sea, llegamos. reiterando el procedimiento, mi gata está haciendo lío. Si yo tengo una matriz grande, esta matriz A, y veo que en la primera columna el único elemento no nulo es 5, es el A sub 1, 1, entonces por propiedad 7, el determinante de toda esta matriz va a ser A sub 1, 1 por su menor complementario, que es el determinante de la matriz que queda de suprimir la fila y la columna. O sea, sería esto. Pero al ser una matriz triangular, también en la primera columna de este determinante me queda un solo elemento no nulo. Así que en esta otra matriz puedo aplicar la misma propiedad 7. Entonces voy a sacar el 3 y multiplicar por el menor complementario, que es la matriz que queda. Y de vuelta, podría aplicar la propiedad acá o directamente calcularla como el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, que como tiene un 0 no se va a notar. Y finalmente me queda que el determinante de esta matriz es 5 por 3 por 1 por 2, que son los números de la diagonal principal. Bueno, ahora viene lo interesante, y si no vieron determinantes, peor. Pero yo les voy a dar ejercicio, nomás no me queda otro. Bien. ¿Qué dice acá? Que vamos a hallar el valor de un determinante de cualquier orden aplicando propiedades, porque hasta ahora aprendimos a calcular determinantes de 2 y de 3 filas y columnas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer aplicando propiedades. Entonces, lo vamos a llamar el primero, el original, delta, al segundo, delta prima, al último, delta segunda. ¿Qué van a hacer esas propiedades? Vamos a tratar de que, mediante aplicando las propiedades que estudiamos de los determinantes, por ejemplo, logremos hallar un determinante que tenga relación con el anterior, pero que tenga todos ceros en la columna, en la primera columna. Y después otras transformaciones para que lleguemos a otra matriz que sea triangular, para poder después aplicar la propiedad 7 y las consecuencias.
¿Cuáles son esas propiedades que vamos a aplicar al determinante delta que quiero calcular para transformarlo en delta prima y en delta segunda? Se llama método de Gauss. Cuando yo transforme delta en delta prima, el determinante de delta prima es A sub 1, 1 por su menor complementario. Cuando lo transforme en delta segunda va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Pero lo que tengo que saber es, yo quería calcular delta. ¿Qué le pasa a delta cuando hago estos procesos para calcular delta prima o estos otros procesos o procedimientos para calcular delta segunda? Y entonces vamos a estudiar eso. Estas son las propiedades que vamos a utilizar, que vienen de lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Esto viene, por ejemplo, del axioma 2. Si yo llamo delta al determinante de esta matriz, aquí lo que ustedes ven es la matriz A particionada en filas. Entonces, esto F1, Fi, Fn, quiere decir las filas de la matriz A. ¿Está? Entonces vamos a trabajar ahora el determinante en función de los vectores fila. Les decía, si tengo llamo delta al determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de la misma matriz, pero donde hay una columna multiplicada por lambda, ¿a qué va a ser igual? Según el axioma 2, si en una columna tengo, o en una fila en este caso, tengo multiplicado por un número, se saca el número, es igual al número, a la constante, al escalar, por el determinante de lo que queda. Pero el determinante de lo que queda es lo que yo llamé delta. A ver si me van siguiendo algo o no. Hola. Pueden dejar sus micrófonos abiertos así no tardan tanto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, más o Sí, menos. profe. Bueno, ese axioma 2 yo lo voy a utilizar como propiedad, porque voy a decir que si a una fila la multiplicamos por un número, el determinante queda multiplicado por dicho número. Es decir, yo tenía una matriz A, cuyo determinante llamé delta. Si yo la matriz a una fila de la matriz A la multiplico por un número, lambda sub i, ese lambda sub i, un número cualquiera, ¿cuánto me va a dar este determinante de la matriz multiplicada por un número? Me va a dar igual al número por el determinante de la matriz sin el número, que es el que yo llamé lambda. Entonces, primera propiedad que tienen que acordarse siempre. Si a una fila la multiplicamos por un número, el determinante queda multiplicado por dicho número. ¿Está claro? Si a una fila le sumo otra multiplicada por un número, el determinante no se altera. ¿Qué propiedad era esa? Si le sumo una combinación lineal de otras, ¿cuál era? La 5, creo. No. La 4. La 3. Ahí está la 3. Por propiedad 3, yo por anotarle a cada uno. Por propiedad 3, si yo una fila de la matriz, en este caso la fila I, le sumo otra cualquiera, por ejemplo la 1 multiplicada por lambda 1, los determinantes de esta matriz original y el de esta otra al cual, en cuya fila I sumé otra fila multiplicada por un número, son iguales. Conclusión, combinando estas dos propiedades, dado delta determinante de esta matriz expresada en función de sus filas, llamo delta prima al determinante de la matriz en la cual a la fila I la multipliqué por un número y le sumé otra fila multiplicada por otro número. O sea, combiné estos dos. Multipliqué la fila y le sumé. ¿Qué le pasa al determinante de delta prima respecto del de A? ¿No? ¿Nada?
Dijimos que si a una suma le sumo otra multiplicada por un número, no se altera. O sea que esta suma no altera nada. Pero multiplicarla a la fila la deja el determinante anterior multiplicado por lambda sub i. Vamos a repetir porque están muy en silencio. Es muy feo esto de estar hablando en el espacio vacío. Si a una fila lo multiplico por un número, el determinante de la nueva matriz es igual al primero multiplicado por ese número. Sin embargo, si le sumo una fila multiplicada por un número, otra fila, no la misma, otra fila multiplicada por un número, el determinante no se altera. Y combinando las dos propiedades, entonces, si a una fila la multiplico por un número y le sumo otra fila multiplicada por otro número, el determinante obtenido es igual al número por el determinante original. Con lo cual el determinante que yo estoy buscando, que es delta, va a ser igual a este delta prima dividido lambda sub i. Dividido lambda sub i. Quedó que delta prima es igual a lambda sub i por delta. Entonces delta, paso esto dividiendo, va a ser igual a delta prima sobre lambda sub i. Bien, acá yo debería poder empezar a aplicar. ¿Qué dice acá? Puse mal las animaciones. Yo podría empezar a explicar el método de Gauss, pero ustedes todavía no lo dieron, así que lo vamos a tener que hacer en una tableta, en una diapositiva aparte. ¿Está? A ver cómo puede ser porque me salga una diapositiva en blanco. Ahí está. Ahí, ya quiero. Voy a poner todos en blanco. Bueno, ya está. Y entonces ahora nos vamos a esto. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz con el método de Gauss? Si es que me acuerdo de cuando daba la práctica. Vamos a trabajar. Yo les voy a mostrar el método ahora, que no hace falta que se lo memoricen tanto. No, me voy a poner ceros ahí, justamente. Que no importa que se lo memoricen tanto. Pero sí que entiendan, porque yo lo que voy a explicar ahora es la justificación de este método. Primer paso del método de Gauss. Se elige como pivot, le voy a llamar, al primer elemento, a la sub 1, 1, digamos. Al primer elemento de la primera columna y primera fila. ¿Se está escuchando bien esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfectamente. Sí, pero está feo mi dibujo. Aprendo. Entonces, les decía, trazo una línea acá, vuelvo a repetir, y se elige como pivot el primer elemento aquí arriba. La primera fila se copia como está. Lo interesante de este método es que sirve para matrices de cualquier orden. ¿Está? Yo ahora les muestro el método. ¿Está claro? Luego lo voy a justificar. Elegido el pivot, copio la primera fila como está, hago ceros debajo del pivot, y luego hallo los transformados de 2, de 3, de 4 y de 1. ¿Cómo se calculan los transformados de 2, de 3, de 4 y de 1? Se arman los determinantes con el pivot y el elemento que estoy transformando en la diagonal principal y los otros dos que quedan en la diagonal secundaria. O sea, si quiero calcular el transformado de 2, voy a hacer 3 por 2 menos 1 por 4. 3 por 2, 6 menos 4. Determinante normal de 2 por 2. Un determinante normal de 2 por 2. Claro, como un determinante normal de 2 por 2. Si quiero hallar el transformado de 3, voy a hacer 3 por 3 menos 1 por 5. ¿Ven? Imagino estos 4 elementos formando un determinante de 2 por 2. Así que tengo 3 por 3, 9. 4. Menos 5, 4. El transformado de 4
va a ser 3 por 4, 12. Menos 4 me va a quedar 12 más 4, 16. Acá me va a quedar 3 por 1, 3. Menos 1 por 5. Me va a quedar 3 más 5, 8. Acá tengo que anotar que yo hice 2 filas nulas con 3. O sea, voy a poner 3 por 3. Porque con este pivot 3 logré 2 filas nulas. Ahora voy a elegir de pivot este elemento. El que queda al lado en la segunda fila después del 0. Voy a copiar la primera fila como está. La segunda fila como está. Este 0 lo voy a mantener y voy a hacer un 0 debajo del pivot. Y voy a hallar el transformado de este. O sea, del 8. Con el pivot, 2 por 8, 16. Menos 16 por 4. ¿Cuánto es? 16 menos 64, menos 48. Acá logré, con este pivot, logré un 0, un solo 0. Entonces, esto es mi delta, el que yo quiero calcular original. Este es mi delta prima. Y este es mi delta segunda, perdón, delta no va. Mi delta segunda. Si me entendieron las propiedades que di recién, delta prima resultó de hacerle a la delta ¿qué cosa? Ya van a ver qué, pero en el camino yo multipliqué 2 veces por 3 a la delta para obtener delta prima. Y luego multipliqué por 2 para obtener delta segunda. La cuestión es que delta va a ser igual a delta segunda dividido las veces que usé el pivot. ¿Hasta ahí? Esto es el método, yo dentro de un rato se los voy a justificar. Por eso quiero que lo entiendan. ¿Entendieron cómo hacer las transformaciones? Sí, profe. Sí, Llegué profe. a esto. La Los idea números es... los números que anotó al costado, profe, son las veces que transforma el el cero. pivot, El pivot. la cantidad de ceros que logré debajo de él. Con este pivot logré 2 ceros debajo de él. Y con este otro pivot logré un 0 debajo de él. Perfecto. Entonces, delta, el determinante original que yo quiero calcular, va a ser igual al determinante de delta segunda, dividido por los pivots tantas veces como los usé. Usé 2 veces el 3 y 1 el 2. Pero a su vez delta segunda, como es el determinante de una matriz triangular, va a ser igual al producto de los elementos de su diagonal principal, por la propiedad que vimos. Esto dividido por 3 por 3 por 2, bueno, me permite simplificar esto, me queda menos 48 dividido 3, menos 16. Podríamos inclusive comprobarlo esto, a ver si es cierto que me da menos 16. Tengo. Ustedes preparen sus calculadoras. Vamos a hacerlo por Sarrus. Bueno, acá no debería seguir la cosita. Repito las 2 primeras filas. Ese da menos 16 el determinante. ¿Este? ¿Da? Eso es lo que estamos queriendo comprobar. Tengo 6 más 20 menos 12. A ver luego qué tengo. Esto me da menos 10, pero cambiado de signo da 10, porque va a estar restando. Esto tengo 12 por 3, 36 restando. Y esto tengo 4 restando. Si efectivamente, como dice el compañero, mira, acá tengo 26 más 10, 36. Menos 36, 0. Menos 12, menos 4. Menos 16, profe. Menos 16. ¿Está? Menos 16. Perfecto. Bueno, ¿se entendió más o menos el método de Gauss? ¿Cuál era el diseño que yo tenía hoy para que quede bonito? Ahora ya no me acuerdo. Bueno. Entonces vamos a trabajar ahora método de Gauss. Profe, 2 segundos si puedo volver. No llegué a sacar la captura. ¿Vos querés sacar la captura? Bueno. Se van a cansar de hacer este método igual. En estos casos a veces es mejor que el profesor de práctico les enseñe el método primero para que les quede grabado, pero ya está, estamos en el baile, bailemos. ¿Sí? Bueno, pero el método sería lo mismo que esto.
El método es eso que les mostré. Exactamente eso. Eso que les dije de tomar el pivot, etc. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a justificar ese método, porque eso es lo que hacemos en la teoría. Un método que es una serie de pasos para hacer algo, ¿sí? Como en cualquier cosa en la vida. Pero en matemática todo se justifica. Y vamos a usar, como les dije, las dos propiedades anteriores. ¿Cuáles eran? ¿Por qué no me deja? ¿Qué eran cuáles? Me fui para atrás. El axioma 2 y la propiedad 3. Exactamente. El Sí, axioma sí. 2, que sea un determinante lo multiplico una fila por un número, su determinante queda, perdón, si a una matriz le multiplico una fila por un número, el determinante queda multiplicado y si le sumo otra más. La cuestión es esa. Vamos a ir. Primer paso. Aplicamos Gauss. Y observamos que cada vez que modificamos una fila se altera el valor del determinante. Acá solamente está mostrándoles el pivot y que llamamos fila 1, fila 2, fila 3. O sea, quién es F1, quién es F2, quién es F3. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. La primera fila no la vamos a modificar. A la segunda fila le vamos a hacer la siguiente modificación. Vamos a multiplicarla por 3 a la segunda fila. La vamos a multiplicar por 3 y le vamos a restar 2 veces la fila 1. Vamos a hacer 3 por la fila 2 menos 2 por la fila 3. Pero por la fila 1, perdón. 3 por la fila 2 menos 2 por la fila 1. Entonces fíjense, va a ser 3 por 2 menos 2 por 3. Después van a ver que me va a dar 0. Va a ser 3 por 5 menos 2 por 1, y 3 por 2, menos 2 por 4. En la tercera fila vamos a hacer la siguiente. ¿Por qué en la segunda es 3 por 5 menos 2 por 1? Porque estoy diciendo que hago la tercera fila, la fila 2 por 3, perdón, la fila 2 por 3, menos la fila 1 por 2. Cada elemento de la fila 2 lo multiplico por 3 y le resto cada elemento de la fila 1 multiplicado por 2. Mirá, acá tengo la fila 2. En todos hago 3 por la fila 2 menos 2 por la fila 1. 2 por 3, 2 por 1, 2 por 4. ¿Entendiste? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en este proceso de modificar la segunda fila, sí. Profe, yo no entendí eso. Estoy por hacer un procedimiento, estoy por mostrar la justificación del método de Gauss. Para eso voy a empezar a hacer modificaciones en esta matriz para llevarla a la forma triangular, aplicando las propiedades que dije recién. Entonces la primera modificación que voy a hacer es a la segunda fila multiplicarla por 3, o sea por el pivot, y restarle la primera fila multiplicada por 2, por este número. Estoy modificando la matriz para después obtener ceros. Y analizando qué sucede con el determinante cuando yo hago estas modificaciones. ¿Se entiende? Quiero que vean que a la segunda fila la multiplico por el pivot y le resto la primera fila multiplicada por este número, por 2. ¿Qué quiere decir multiplicar una fila por un número o restarle una fila? Lo que ustedes saben ya de las matrices. Multiplicar cada uno de los elementos y restarle cada uno de los elementos. Entonces, para el 2 voy a multiplicarlo por 3 y le voy a restar el de arriba multiplicado por 2. Al 5 lo mismo, lo voy a multiplicar por 3 y le voy a restar el de arriba multiplicado por 2. Lo mismo para el 2. Lo voy a multiplicar por 3 y le voy a restar el de arriba multiplicado por 2. Esa modificación que hice, 3 veces la fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿qué le provoca al determinante? Al determinante original de este. Como multipliqué una fila por 3, el determinante original va a quedar multiplicado por 3. Y el hecho de restarle 2 veces la fila 1, según dijimos, por la propiedad 3,
no altera el resultado del determinante. O sea que al hacer esta modificación, el determinante original queda multiplicado por 3. Lo mismo vamos a hacer con la tercera fila. ¿Haciendo qué cosa? En la tercera fila el primer elemento es 4 y el pivot es 3. Voy a multiplicar la fila de vuelta por el pivot, pero le voy a restar la primera fila multiplicada por 4, porque mi idea es conseguir ceros acá. Entonces a esta la multiplico por 3 y le resto esta multiplicado por 4, como para que se entiendan qué estoy haciendo. Esperen que respiro. Entonces, a la tercera fila la multiplico por 3 veces la fila 3, y le resto 4 veces la fila 1. Entonces hago esto por 3 menos 4 veces el elemento correspondiente en la fila 1, 4 por 3. Esto por 3 menos 4 por 1. Esto por 3 menos 4 por 4. Si miran estos productos y estas restas, fíjense que, por ejemplo, ubíquense en este. 3 por 5 menos 2 por 1. Miren este. 3 por 2 menos 2 por 4. Miren este. 3 por 2 menos 4 por 1. Y finalmente este. 3 por 1 menos 4 por 4. ¿A qué se parece esto que está acá escrito? Cuando calculo así, ¿a qué? A delta prima. Al determinante formado por esos números. O sea, 3 por 2 menos 2 por 3 podría ser el determinante de este. 3 por 5 menos 2 por 1, que escribí antes, ese es el cálculo de este determinante. Y ahí le estoy mostrando que eso que hice en el método de Gauss, tomando el pivot y armando el determinante, no es otra cosa que multiplicar una fila por 3 y restarle la otra multiplicada por 2. A ver si me van entendiendo. Primero voy a hacer esto, porque me cansó esto acá. Bien. Estoy acá. A ver, acá. Tenía así. Repito. Hago modificaciones. ¿Para qué? Para obtener una matriz triangular. Y entonces aplico las propiedades que estudié recién. Para obtener un 0 acá, voy a hacer esta por 3 menos esta por 2. Toda la fila por 3 menos toda esta fila por 2. Y el resultado lo voy a poner aquí. Esa es la modificación de la fila 2. Y en la fila 3 esta otra modificación. A lo que voy es que estos productos que quedaron acá, de la segunda de la modificación que hice en la segunda y en la tercera fila, son equivalentes a calcular estos determinantes como les mostré en el método de Gauss. ¿Recuerdan recién en el método de Gauss que elegía el pivote y armaba el determinante? Si no me contestan no puedo seguir. Sí, profe. Sí, profe. Esta es una demostración que amerita que se sienten y la charlen, ¿sí? Y que digan, acá lo que está haciendo, qué pavada van a terminar diciendo, porque es muy fácil. Solo que como es nuevo, se están asustando. Te escucho. ¿Quién era el que me dijo algo? Yo, sería como armar determinantes con el pivot que elegimos y lo que esté debajo. Viste que yo en el método de Gauss les dije, elijo el pivot y armo los determinantitos y reemplazo y le llamo el transformado. Yo primero les mostré en la tableta el método de Gauss. En el método de Gauss elijo un pivot y armo esos determinantes y calculo el transformado, y en cada fila, en cada columna pongo el transformado, que era el resultado de estos determinantes. Ahora en la justificación estoy viendo que estos determinantes son el resultado de la transformación que hice multiplicando 3 por la segunda fila menos 2 por la primera, 3 por la tercera fila menos 4 por la primera. ¿Y qué me quedó de estos determinantes? Me queda esto.
¿sí? Ah, no, no, es cierto que la puse sin columna para que esté en columna. Esto me dan ceros, porque queda 3 por 2, 6, menos 6, 0. Y acá me quedan los transformados, como si yo hubiera hecho el método de Gauss. ¿Está hasta ahí? La pregunta es, ¿este determinante qué relación tiene con el primero? Entonces vamos, hice esa modificación y obtuve una matriz modificada que tiene 2 ceros debajo de lo que elegí como pivot. Y a el determinante de esta nueva matriz lo llamo delta prima. Y este delta prima es el resultado de haber hecho unas transformaciones en el determinante delta. ¿Sí o no? Las modificaciones que hice recién. Sí, profe, Sí. queda multiplicado. Bien. ¿Qué hice? Al hacer estas transformaciones... Está lenta. Al hacer estas transformaciones en delta, delta queda multiplicado una vez por 3 por esta Profe. modificación y otra vez por 3 por esta otra, ¿sí? Están pidiendo que expliques de vuelta en el chat. Que explique qué parte. No sé. Por eso. A ver. No sé qué hice. Vamos de vuelta. A ver, los que preguntaron en el chat, ¿entendieron lo de las propiedades? Desde el comienzo dijeron, ¿eh? ¿Desde el comienzo de qué? Disculpe, profe. Sí, te escucho. Yo también me perdí desde las propiedades. Bueno, les voy a hacer un ejemplo de la propiedad, así... Profe, Las propiedades dicen lo siguiente, te escucho. ¿Quién está diciendo profe? profe, no entiendo lo de por qué queda 3 por 3 o después de 2 cuando mostró 8. Bueno, a ver, mira, yo tengo este determinante. Eso es por aplicación del axioma 2. ¿Te acordás del axioma 2 que decía que si yo tenía un determinante de una matriz que era igual, en la cual una columna estaba toda multiplicada por un número, o sea, por ejemplo, esta matriz, este 4 y este 8, se pueden pensar como 2 por 2 y 2 por 8, ¿sí? Es decir, que acá tengo una columna que está multiplicada por un número. ¿Qué es lo que me decía el axioma 2? Que si yo tenía un determinante donde había una columna multiplicada por un número... Profe, sería 2 por 4. 2 por no, 4. que me dé 4. Acá sí está eso. Entonces vuelvo aquí. Si yo tengo un determinante en el cual hay una columna que está multiplicada por un lambda, el determinante este grande es igual a lambda por el determinante de la matriz sin el lambda. En este caso lambda sería 2. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto da esto? 16 menos 20 menos 4. Y esto me da 2 por 8 menos 10, que es menos 2, obviamente me da menos 4. Esa propiedad la voy a aplicar al revés ahora. Primero voy a aplicar en filas. Voy a suponer que tengo, quiero calcular este determinante. Y la propiedad que voy a aplicar es, si yo a este determinante que llamo delta, si a esta matriz cuyo determinante llamo delta, yo le multiplico una fila, voy a trabajar con filas ahora, esta matriz ya no es la misma que esta, porque le hice una modificación. Lo que dice el axioma 2, usando de otra manera, es que si yo a una matriz le multiplico una fila o una columna por un número, el determinante de esta nueva matriz es igual al determinante anterior multiplicado por ese número. Fíjense aquí.
A ver cuánto da esto. 10, 15, 4, 5. ¿Cuánto vale este determinante? 10 menos 12 menos 2. ¿Está bien o no? ¿Quién es delta prima? Delta prima es el determinante de esta matriz multiplicada por 5. Según las propiedades va a ser igual a 5 por delta. Veamos si es cierto. ¿Cuánto me da esto? 50 menos 60 menos 10, que obviamente es igual a delta por 5. ¿Está o no? Esta propiedad es la que voy a usar. Yo tengo un determinante que quiero calcular y en el procedimiento de transformarlo en matriz triangular, o sea, yo quiero calcular el determinante de una matriz. A esa matriz le hago transformaciones. Si durante esas transformaciones multiplico una fila por un número, en este caso por 5, el determinante de la matriz original queda multiplicado por ese número. ¿Estamos hasta ahí? Primera propiedad que voy a usar. Quiero calcular el determinante de una matriz. Si a esa matriz le hago modificaciones tales que una fila o una columna la multiplico por un número o la divido, que es lo mismo, el determinante original queda multiplicado o dividido por ese número. Disculpe, profe. Sí. Allá en la primera matriz me perdí. ¿Por qué 4? Porque 8 es 2 por 4. 4 y 2, los dos son múltiplos de 2, entonces los escribí como producto de 2 por algo, al 4 y al 8. Ah, gracias. De nada. Bien, borro. Segunda propiedad que voy a usar en las modificaciones. Bien, yo les quiero decir algo como profesora viejísima de esta cátedra y de la facultad y de la secundaria. El hecho de que de 700 alumnos, 120 hayan hecho el curso de ingreso, va a mostrar, el curso de nivelación muestra que de 700, 120 o un poco más quizás porque hay gente que viene de otras carreras, están con los conocimientos previos necesarios para entender esto, ¿sí? Entonces, los que están más complicados, tomen el doble de tiempo para entender, porque esto es recién el principio. No es fácil estudiar ni álgebra ni análisis, porque tienen muy mala base, chicos. Entonces, yo lo estoy explicando con todo lo más básico que puedo, pero tampoco puedo perder rigurosidad de una demostración matemática. ¿Está claro? O sea, el rol del profesor en la universidad, se los voy a decir una única vez. A ver si se me ve la cara ahí, no se me ve mucho. El rol del profesor en la universidad es mantener, como la universidad otorga títulos para trabajar, el poder que nos da el Estado se llama de responsabilidad social. Nosotros somos los encargados de que ese profesional que sale a la calle sepa lo que tiene que saber. ¿Está claro? Acá ya no se valora. Ay, sí, hace el esfuerzo, se esforzó tanto. No, acá hay que saber lo que hay que saber. ¿Está claro? Entonces, si ya venimos con problemas de conocimientos previos, tienen que compensarlo de alguna manera. Si no lo compensaron en el curso de ingreso, chicos, pues a estudiar extra tiempo, con profesores, con lo que sea. Y no falten a las clases. Fíjense, hoy ya hay 148, cuando la clase pasada hubo 162. Quiere decir que 14 alumnos hoy se quedaron a dormir. Son libres, pero después no tienen que decirle a la profesora, explíqueme de vuelta, etcétera, etcétera, los que no vinieron. ¿Está claro? Ustedes sí, porque están acá. Resumiendo, voy a aplicar las propiedades para modificar la matriz para después poder calcular ese determinante más fácil. Las propiedades que voy a aplicar son las que expliqué recién, que si a una matriz la multiplico una fila por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Pero, si a la matriz le sumo
a una columna o a una fila de la matriz, de esta misma. Tengo que calcular este determinante. ¿Y qué hago? Si a la segunda fila le sumo el doble de la primera, ¿cuánto da este determinante? Dijimos que daba menos 2. A ver, alguno que me diga, ¿saben lo que estoy haciendo o no? Combinación lineal. No, pero ¿qué estoy por hacer ahora? Estoy por mostrar un ejemplo de la segunda propiedad. ¿Qué dijimos de la primera? Que si multiplico una fila por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Y si a una fila El determinante no se alteraba. si a una fila le sumo, por ejemplo, yo voy a hacer esto. A la segunda fila, a la fila 2, le voy a sumar el triple de la primera. A la fila 2, que es 4, le voy a sumar el triple de la primera. Entonces a 4 le voy a sumar el triple de 2. Y a 5 le voy a sumar el triple de 3. ¿Se entiende o no? Voy a hacer esta transformación. A la fila 2, le voy a sumar 3 veces la fila 1. Al elemento de la fila 2 le sumo 3 veces el de la primera. Hasta 5 más 3 por 3. Sí. 5 más 3. Sí. ¿Cuánto me da esto? 3 por 2, 6 más 4, 10. 3 por 3, 9 más 5, 14. 28 menos 30. Menos 2. Menos 2. El determinante dio lo mismo. ¿Está? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ahora sí. profe. Ay, gracias. Sí, profe. A veces cuesta, ¿eh? Porque se llama salto cognitivo lo que están sintiendo ustedes. Es algo que están en un nivel de conocimiento y estamos ofreciéndole algo muy difícil, entonces se produce un conflicto en sus cabecitas. Es súper productivo, pero como les dije, a sentarse. Esto mismo está escrito en el apunte. Ya ven ustedes que esto es recorte del apunte. La única diferencia es que yo estoy leyendo detenidamente cada palabrita. Entonces, sí. Aclaró desde el principio que este método se puede usar para cualquier matriz. Sí, señorita. Aclaré y al final está escrito también. Sí, gracias. Para matrices de cualquier orden. Ya que estamos, recordamos que la de Sarru solamente para 3×3. ¿Sí? ¿Por qué hacemos una de 3×3 acá? Porque es más fácil, si no trabajaríamos más. Repito, quiero calcular el determinante de esta matriz. Y voy a hacer modificaciones para obtener ceros acá. Hago. En esta, a la segunda fila le voy a hacer la siguiente modificación. La voy a multiplicar por 3. Y le voy a restar la primera fila multiplicada por 2. Multiplico por 3 y le resto la primera fila multiplicada por 2. ¿Por qué por 3? Porque es el pivot. ¿Por qué por 2? Porque es este número. Para que me quede 3 por 2 menos 2 por 3 y me dé 0. Estamos, eso es a propósito. Es lo que yo elijo, lo que decido para lograr mis objetivos. Pero las propiedades son como los trucos, digamos. Por las propiedades tengo que saber qué consecuencias trae aplicar eso, hacer esa modificación. Y por las propiedades sé que al multiplicar una fila, el determinante queda multiplicado por ese número, y que al restarle otra fila multiplicada por un número, al determinante no le pasa nada. Entonces, con esta modificación, el determinante queda multiplicado por 3. Con esta otra modificación de la tercera fila, ¿qué le hice? La multipliqué por 3 y le resté la primera multiplicada por 4. ¿Por qué por 3? Porque elegí como pivote el 3. ¿Y por qué esta por 4? ¿Me están escuchando? Sí. Para que me dé 0. Sí, profe. Con esta segunda modificación, como hice 3 veces la fila 3 menos 4 veces la fila 1, restar no hace nada. Pero como multipliqué por 3, el determinante queda multiplicado por 3.
Y luego veo que estos productitos que armé acá son equivalentes a calcular estos determinantes que se formaban con el 3 y el numerito de cada fila, ¿sí? Entonces, por propiedad, ¿se podría usar cualquier número de pivot? Sí, claro, pero yo quiero obtener ceros debajo del pivot para hacerla triangular. Claro, entiendo. ¿Entendés? No tiene sentido que yo acá, porque voy a obtener ceros acá, y yo quiero que la matriz sea triangular. O sea, lo primero que quiero lograr son ceros debajo de este número que es A sub 1, 1. ¿Está? Sí, las modificaciones podría hacer con cualquiera. Resultados de estos determinantes, esto. Y, como les dije, el determinante de esta nueva matriz lo llamamos delta prima. ¿Qué modificaciones sufrió delta hasta llegar a delta prima? Delta quedó multiplicado 2 veces por 3, porque hice 2 veces una fila por 3. Con lo cual delta prima va a ser igual a delta por 3 por 3. Delta prima, el determinante de esta matriz, es igual a delta por 3 por 3. Despejando, delta prima, les estoy diciendo, acá tendríamos que decir que delta prima es igual a delta por 3 por 3. Por eso es que decimos que delta es igual a delta prima dividido 3 por 3. Pasa al otro lado dividiendo. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces quedaría menos 16 por 3 No, por no, 3. no, no, no. Yo no te ¿O no? pedí eso. Yo estoy en teoría. Yo ahora estoy demostrando, ¿sí? Bueno, Estamos en la mitad de la demostración. No te pongas a calcular. Me Tranquilo. queda 3 por 3. Bueno. Esto me faltó algo. ¿Eh? Profe, Lo escucho. de la misma manera se podría hacer al revés, o sea, delta prima dividido 3 por 3 y tendría que dar el mismo resultado, delta. ¿Cómo? Como al final quedó, delta es igual a delta prima sobre 3 por 3. Ahí. Sí. Delta prima es igual a delta es igual a delta prima sobre 3 por 3. Sí. ¿Se podría calcular eso para que dé al final delta? Claro, es lo que vamos a hacer, pero todavía vos pensás lo siguiente. Si delta, en lugar de ser de 3 por 3, hubiera sido de 20 por 20, ¿me servía de algo tener solamente ceros acá? No. Entonces yo voy a continuar este procedimiento hasta obtener una matriz triangular para que sea fácil de calcular. ¿Entendés? Si es de 3 por 3, voy a hacer 2 modificaciones y voy a obtener una matriz triangular. Si es de 4 por 4, voy a tener que hacer 3. Si es de 20 por 20, más. Pero todas son mecánicas. Entonces al final me va a quedar una matriz triangular. Sí, yo acá podría calcular delta prima porque este determinante es fácil. Pero como te digo, si yo hubiera arrancado con un determinante de 10 por 10, no iba a poder aplicar todavía ninguna propiedad acá. Tengo que seguir, y eso es lo que voy a hacer. Voy a seguir aplicando el mismo procedimiento. Ahora voy a tomar como pivot del 13 para lograr un 0 acá abajo. Sí, Víctor. Yo no había entendido de dónde salió ese 3 por 3. Ay, ¿otra vez? ¿En serio? ¿No prestaste atención? De aplicarla, pero cuando hago la modificación cuando hago este procedimiento de modificar la segunda fila, como multiplico por 3 acá una vez y acá otra vez, entonces, por la propiedad del axioma 2, el determinante original queda multiplicado 2 veces por 3, porque esas son las dos modificaciones que hice. Cada vez que en las modificaciones multiplique una fila por un número, el determinante queda multiplicado por ese número.
En este caso hice 2 modificaciones. En cada una multipliqué por 3 una fila, por lo tanto el determinante original quedó multiplicado 2 veces por 3. Y cuando lo leas de vuelta vas a terminar de comprender. Ahora. Profe, le tengo una pregunta. Cuidado con lo que preguntas, porque si me preguntas de vuelta lo mismo ya. No, Espera, tranquilo. dame 5 minutos y lo explico. Acuérdense que yo soy persona, ¿eh? Con paciencia. Un ser humano. Sí, te escucho, dale. No se altere, Ya me relajé, sí. ya me relajé. Bueno, le quería preguntar, si yo quiero tener un 0 abajo del pivot, que sería el 13, ¿no? Ajá. ¿No sería lo mismo multiplicar la fila abajo, o sea, la fila de arriba, perdón, por menos 13 y sumarle la de abajo? Multiplicar la de arriba. Multiplicarle la de arriba por menos 13 y sumarle la de abajo. No, la de arriba por menos 13 te va a quedar 39. Ah, ya, Acá de sí. casualidad por esto. Yo no quiero tener un 0 acá, quiero tener un 0 acá. Ah, ya. Sí, sí. ¿Está? Sí, gracias. Disculpe la Bien, como yo pregunta. quiero tener un 0 acá, voy a multiplicarla a esta por 13 y le voy a restar esta multiplicada por 2. Para que me quede 13 por 2 menos 2 por 13. 0. Ya, ¿Estamos? gracias. Y entonces 13 por menos 3, menos 2 por menos 2, 13 por menos 3, menos 2 por menos 2, pero ahora ya sabemos que eso es lo mismo que hacer el determinante este. 13 por menos 13, menos 2 por menos 2. Ahí ya directamente uso el método de Gauss de armar el determinantito, pero ya sé que en armar ese determinante estoy haciendo 13 por la segunda, por la tercera, menos 2 por la primera. 13 por la tercera, menos 2 por la segunda, perdón. Esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces voy a modificar la tercera fila. ¿Por qué? Porque quiero un 0 acá. ¿Para qué? Para transformar esta matriz en triangular. ¿Para qué? Para calcular el determinante multiplicando los elementos de la diagonal principal. Entonces, multiplico por 13 la tercera fila y le resto la segunda multiplicada por 2, para que aquí me dé 0 y acá esto me da menos 165. Esta nueva matriz tiene un nuevo determinante que se llama delta segunda. ¿Y que es igual a quién? Al anterior multiplicado por ¿cuánto? Por 13. Por 2. ¿Por qué por ¿Por 13? qué por 13? Ah, 13 es el que usó ahí. Sí, está bien. Porque Porque usamos el por pivot. 13 multipliqué la fila que modifiqué. Sí, sí. ¿Sí? Por 13 multipliqué la fila que... ¿Cómo? Multiplicado por el pivot. Exactamente. Por el pivot. Porque yo la fila que transformé es la tercera. Y a la tercera fila, ¿por cuánto la multipliqué? Por 13. Le resté lo Por otro, 13. no importa lo que le reste. Este determinante delta segunda que obtuve, su valor es el producto de los el producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque es una matriz triangular. Miren, ya estoy trabada. Pero delta segunda era aquí igual. Delta segunda yo tenía antes delta prima. ¿Y qué modificación le hice? Lo multipliqué por 13. Entonces delta segunda va a ser igual a delta prima por 13. Pero delta prima a su vez era igual a delta por 3 por 3. A ver si me entienden. A esta nueva matriz, el determinante anterior le quedó multiplicado por 13. El determinante anterior era delta prima. Y a su vez delta prima era igual a delta por 3 por 3. Por lo tanto, si yo quiero calcular delta, voy a dividir delta segunda, que es 3 por 13 por menos 165, por 3 por 3 y por 13. Por 3 por 3 y por 13. Lo paso al otro lado dividiendo. Simplificando, me queda esto. ¿Sí? Conclusión. En el método de Gauss. Yo ahora les voy a hacer otro ejemplo para que no queden dudas. El determinante
original es igual al determinante de la matriz triangular obtenida con las modificaciones, divididos por los pivots tantas veces como los haya usado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una de 4×4, aunque pierda mucho tiempo, después yo lo sé ganar, no se preocupen. ¿Quieren hacer o no? Sí, profe. Sí, Dale, profe. profe. Después en profe. la práctica se van a reír de los peces de colores, diría mi mamá. Creo que sí entendí, profe. Me alegro mucho. Profe, o sea que nosotros usando esto simplificamos el que tengamos que estar sacando el determinante de toda esa... Es que no hay otro método. Bueno, sí hay otros métodos que los vamos a aprender después, pero hasta ahora es el único método que conocen para 4×4. Ok. Primera usamos fila, el 1. copio como está. Esto es una pavada porque voy a usar el 1 de pivot. No, vamos a cambiar esto, horrible que quede. Vamos a usar este 2 de pivot. ¿Cuántos ceros voy a obtener con ese 2? 3 ceros. 3. Entonces anoto acá. 2 por 2 por 2. O sea, el delta de esta matrizota va a ser igual al de esta. O sea, mejor dicho, esta va a tener el determinante original multiplicado 3 veces por 2. Y empiezo a hallar todos los modificados, los transformados. De 1 me va a dar, atiendan, 2 por 1, 2, menos 14, menos 12. 2 por 1, 2, menos 21, menos 19. 2 por 2, 4, menos 28, menos 24. Agarra su calculadora, porque yo no tengo, pero voy a tardar más. No, profe, perfecto. Acá en la segunda, tengo 2 por 4, 8, menos 2, 6. 2 por 5, 10, menos 3, 7. 2 por 3, 6, menos 1 por 4, 4, sería 2. Voy con este, 2 por 0, 0, menos 16, menos 16. 2 por 1, 2, menos 24, menos 22. Menos 30. 2 por 2, 4, menos 32, uy, recorcholis, menos 28. Sigo. No es divertido, oye, estamos haciendo trabajo matemático. Copio la segunda fila como está, la primera fila como está, Ya está como la profe de práctica. segunda como está. Me metí en un brete por inventar la matriz. Ahora se agrega Acá 0 ya ahí. tenía ceros, voy a hacer Está ceros bien. debajo del pivot y voy a hallar los transformados de esto. Ahora voy a agarrar mi calculadora. El transformado de 7, pero es que la tengo en ecuación, si es que veo algo. El transformado de 7 va a ser menos 12 por 7, menos, a ver, menos 12 6 por por 7, 10, menos menos 19. 6 por menos 19. 30 me dio acá. Muy bien. Sí. Acá me va a dar menos 24, menos, a ver, menos 12 por 2, menos 24, menos 6 por menos 24. Por menos 24. Por menos 24. 120. 120. Correcto. Ahora el transformado de menos 22. 12 por 22, que es lo mismo que menos 12 por menos 22. Menos, o sea, este por este, menos este por este. Profe, ¿Sí? ¿por qué le dio 30 el elemento 3,3? No sé, ¿se le cuenta? A ver. ¿Quién? ¿Este? 12 por 7 negativo. Menos 84 te da. Menos 12 por 7. Menos 84. Esperá, menos 12 por 7, menos 6 por menos 19. 30 me da Mich. Tengo menos 12. No, 30 me había dado 30. Sí, profe, perfecto. Menos 12 por 7 da 30 da, menos profe. 84. Le tengo que sumar 30 da, profe. 19 por 6. 30. Está bien.
Che. 30. Ahora hago este por este con este por este. O sea, el transformado de menos 28. ¿Cuánto me va a dar el transformado de menos 28? Menos 48. Menos 48. Bueno, bárbaro. Así es. ¿Qué le pasó al determinante anterior cuando hice estos dos ceros? Multiplicó 12 dos dos veces. veces. Multiplicó por 12. Dos veces. Por menos Y 12. ya pueden ver que esto es lo mismo que hacer 2 al cubo y que esto es lo mismo que hacer menos 12 al cuadrado. Finalmente voy a hacer otra transformación. Copio la primera fila como está. La segunda como está. Ay, cómo amo la tableta. Me estoy acostumbrando. La tercera como está. Los ceros igual, porque igual si no hiciera nada, los ceros estarían mal. Y hago un cero debajo de 30 que va a ser mi pivot. Y escribís 30 al costado. Y acabo de escribir 30 porque no sé si al costado dónde la veo. Hallo el transformado de aquí, que se va a hallar con este. 30 por menos 48. 30 por menos 48. Menos 40 por 120. 3.360. Ay, qué divertido. 3.360. 3360, exactamente. Bien. ¿Está? Finalmente, este determinante es este anterior multiplicado por 30. ¿Sí? O sea, este delta tercera sería igual al original, delta, multiplicado por 2 al cubo, multiplicado por menos 12 al cuadrado, y multiplicado por 30. Pero como lo que yo quiero calcular es delta, va a ser igual a delta tercero, porque es delta prima, delta segunda, dividido 2 al cubo por menos 12 al cuadrado Por menos 30. Por 30. Fuera menos 30, no, 30. No, 30. Ahora bien, delta tercera, como es el determinante de una matriz triangular, va a ser igual a 2 por menos 12 por 30 por 3.360, todo esto dividido por 2 al cubo, por menos 12 al cuadrado, por 30, por nada más. Casi. Y entonces, voy a tachar los 30, acá me va a quedar 2 al cuadrado, y acá me va a quedar menos 12. Cuestión que, resultado final del determinante, 3.360 dividido 2 por menos 12. Cuando hago esa cuenta, en la calculadora escribo 3.360 dividido paréntesis 2 por menos 12. Yo hice Si mal no, y medio. menos 140. ¿Eh? Ah, perdón, está bien. O sea que va a dar menos 70. Ojo cuando hacen la cuenta acá. Si ustedes hacen 3.360 dividido 2 por 2 por 12, la máquina divide 3.360 por 2 y el resultado lo multiplica por 2 y por 12. Así que si quieren hacer esta cuenta, paréntesis acá. ¿Está claro? Acá. Yo le puse sin paréntesis y me dio 20.360. Claro, te da mal. Porque la máquina, si ustedes no le ponen paréntesis, si ustedes le escriben así a la máquina. Primero divide y después multiplica. Totalmente, porque la división no es asociativa. Entonces la máquina hace esta cuenta, que da 1.680 por 2 por menos 12. ¿Estamos? Si ustedes le quieren indicar a la máquina esto inequívocamente, tienen que hacer 3.360 dividido 2 al cuadrado por menos 12. O en todo caso, Poner como fracción. 3.360 dividido 2, dividido 2, dividido menos 2. Como que repartirle el dividido, ¿está claro? Porque sería 3.360 dividido 2, eso dividido vuelta por 2, eso dividido de vuelta por menos 2. Che, esto es una clase de teoría de álgebra, ¿eh? Ustedes se aprovechan de mi nobleza. Estamos dando todo un poco.
Aprovechamos que la salir clase ya, buenos. profe. Me tienen que salir buenos. ¿Está claro? Sí. Bueno, saquen foto. Profe, dio menos 70. Dio menos 70, sí. Y les voy a mostrar que esta forma... No. Ah, como estoy con el cosa, ¿eh? Saquen foto porque salgo. Ay, terminó este tema que es denso. Profe, Sí. como una observación general y final de todo, lo que te quedaría es la, ¿cómo se llama la columna última de la última matriz, que no son ceros, o sea, los que están arriba por el ceros. Claro, te queda triangular. Todos esos multiplicados por todos los pivots que usaste anteriormente para transformar la matriz. Claro, Dividido, perdón. originalmente, para calcular el original, hago el determinante de este, que es el producto de la diagonal principal, dividido todos los pivots que ocupé. Las veces que los ocupé. Ese es el famoso método de Gauss para Y esa calcular. delta 3 sería la diagonal, ¿verdad? Exacto, delta tercera, como es triangular, es el producto de los elementos de la diagonal principal. Conclusión, ahí está escrita, mira. Dado un determinante, aplicamos Gauss, que es el método ese que usamos para triangular la matriz, hasta obtener el determinante de una matriz triangular. El valor del determinante dado es igual al de la matriz triangular divididos por los pivots. Ellos aparecen tantas veces como el número de ceros obtenido debajo de los mismos. Por eso el 2 nos apareció 3 veces, porque obtuvimos 3 ceros. Y ¿cuál era el otro? El 12 negativo 2 veces Menos y 12. el 30 una vez. Acá hay un ejemplo, lo pueden mirar en sus Smartphone. apuntes. Bien. En sus smartphones, no sé si tienen smartphones, o en su computadora, o en el apunte. Si lo imprimieron. Y acá les puse, aprendí a poner carteles, vale para determinantes de cualquier orden. Está escrito en el libro también eso, que vale para determinantes de cualquier orden. ¿Está? Esto lo van a hacer seguramente en la práctica, no sé si hoy. Sí, espero que hoy, porque tiene que ser larga la clase. Terminamos, profe, el de Gauss y también tenemos el de determinante por los elementos de una línea. Ahora vamos a eso, sí. Respiren hondo, porque vamos a otro método. ¿Está claro? ¿Sigo? Sí, profe. Todavía tenemos media hora. Víctor está tranquilo porque él ya dio esto. Profe, y cuando tengamos así, por ejemplo, la teoría, qué sé yo, por ejemplo, si manejo más, pero yo me refiero a la teoría, qué sé yo, al elemento de una línea, y la teoría de Gauss por ahí no tanto, pero igual me puede preguntar el de Gauss y tengo que responder el de Gauss, ¿o no? O por lo general es... Para el cálculo depende. determinante generalmente te van a pedir calcular por cualquier método. Y lo más probable es que no te pidan solo calcular el determinante, sino que te pidan para otra cosa. ¿Por qué es importante saber el de Gauss? Porque en sistemas de ecuaciones hallamos los sistemas equivalentes mediante el método de Gauss. ¿Sí? Y entonces hay que saberlo. Y yo acá lo justifiqué para el cálculo del determinante. El método de Gauss es el de triangular la matriz con esas operaciones. Se puede usar en los sistemas para hacer sistemas equivalentes o aquí para calcular determinantes. Pero con la salvedad esta de los pivots. Bueno, cerramos Gauss por un ratito. Vamos a propiedad 8. Seguimos con las propiedades de los determinantes. Y con esta propiedad 8 vamos a poder hallar otro método, a encontrar otro método para calcular determinantes. Dice, si en un determinante A, el único elemento de la jésima columna, o sea, de cualquier columna, de una columna determinada, es A sub I J, entonces el determinante completo de la matriz A es igual a menos 1 a la I más J por el elemento A sub I J por su menor complementario. Pero menos 1 a la I más J
por el menor complementario, ¿a qué era igual? Al adjunto o cofactor. Recuerden la propiedad anterior, creo que era la 7, decía que la propiedad 7 decía que si en una matriz el único elemento no nulo de la primera columna era A sub 1, 1, pero supongamos que era así, no sé qué, no sé qué, no sé qué, acá estaba lleno de cosas. Si en una matriz el único elemento no nulo de la primera columna era A sub 1, 1, en este caso 3, el determinante era igual a 3 por el menor complementario de ese elemento, y decía ahí igual a 3 por el adjunto o cofactor de ese elemento. ¿Por qué acá pone como iguales estas dos cosas? Porque este 3 es A sub 1, 1. Entonces I más J me da 2, entonces el menor complementario coincide con el adjunto. Esta misma propiedad en la propiedad 8 como que se extiende. Me dice que si en un determinante el único elemento no nulo es un A sub I J cualquiera, no el A sub 1, 1, entonces ¿a qué va a ser igual el determinante de A? A ese elemento por su adjunto o cofactor. Pero su adjunto o cofactor, ¿a qué es igual? A menos 1 a la I más J por M sub IJ, o sea, su menor complementario. Tranquilos que ya sigo. No se asusten porque no pasa nada. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿lo ven o no? En esta se ve. columna hay un solo elemento no nulo. Entonces, según la propiedad 8, si en una columna el único elemento no nulo es este, 7, ¿a qué va a ser igual el determinante de A? Al elemento por su menor complementario, por su adjunto o cofactor. ¿Y qué era el adjunto o cofactor? Era igual a menos 1 a la I más J por lo que quedaba, por el determinante que quedaba, o sea, por el menor complementario. Vamos a ver, 7, ¿en qué ubicación está? 7 está en segunda 2, fila, tercera columna. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Exacto. Según la propiedad 8, entonces, según la propiedad 8, este 7 es, sería un A sub 2, 3. y la 2 columna 3. Entonces, según la propiedad 8, el determinante de A va a ser igual al elemento por menos 1 a la I más J por el menor complementario, que es ¿quién? El determinante que resulta de tachar la fila y la columna, la fila y la columna del elemento en cuestión. Entonces queda por 1, 4, 3, 6. Y menos 1 a la 2 más 3 es menos 1 a la 5, que es menos 1. ¿Sí? Acá, ¿qué hace? 7 por menos 1, menos 7. Y esto es 6 menos 12, menos 6, menos 7 por menos 6, 42. ¿Está entonces? Si en una matriz hay una columna en la cual hay un solo elemento no nulo, estas son todas propiedades que me ayudan a calcular después, el determinante total va a ser igual a ese elemento por su adjunto o cofactor. O sea, esto que está aquí es el adjunto de 7. El adjunto del elemento 2, 3. Porque es menos 1 a la 2 más 3 por M sub 2, 3. No sé si con eso ensucio mucho la pantalla con el lápiz. Si quieren dejo de escribir. No, profe. No, profe, ¿Bien? porque si no, no se No, profe, entiende. está bien, así se entiende mejor. Profe, no, Bueno. porque si no, Si no, no se entendemos. entiende, profe. Bueno, buenísimo. Y ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, voy al desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Lo que pasa es que le quita el efecto de aparecer a mi temita. No me odien por esto, ¿eh? Les pido por favor.
Con esta propiedad, usando reiteradamente esta propiedad, yo puedo calcular un determinante por lo que se llama por los elementos de una línea, o desarrollo de un determinante por los elementos de una línea, o cálculo de un determinante por los elementos de una línea. Cuando uso la palabra línea, quiere decir que puedo hacerlo por una fila o por una columna. Entonces, ¿cómo sería la demostración? Yo quiero calcular este determinante. Entonces voy a tomar la segunda columna. ¿Ven que dice desarrollo por los elementos de la segunda columna? Y a los elementos de la segunda columna los voy a expresar como la suma de tres términos. Esto para demostrar a qué es igual. Esto es una demostración pequeña de a qué es igual el determinante calculando por los elementos de una línea, que es aplicando la propiedad 8 reiteradamente. Método de demostración. Escribo la segunda columna, porque voy a desarrollar por la segunda columna, como la suma de tres términos. Al primer elemento le sumo 2 ceros al final. No cambia. 4 más 0 más 0, 4. Al segundo número le sumo un 0 adelante y un 0 atrás. Y al tercer número le sumo 2 ceros adelante. Repito, esto es para hacer la demostración. ¿Le pasa algo a la matriz? ¿Cambia la matriz cuando yo le sumo ceros adelante o atrás? No. No. No, porque son ceros neutros para la suma. Muy bien. Por el axioma 1, cuando en una matriz, una columna, en este caso esta columna, es la suma de otras tres, en este caso, se puede descomponer ese determinante en tres determinantes, donde en el primero pongo los tres primeros términos de la suma. En el segundo pongo los segundos términos de la suma, y en el tercero pongo los terceros términos de la suma. ¿Lo ven o no? Yo para demostrar aquí es igual. Bien. Y aquí Profe, puedo aplicar, sí. no importa el orden en el que se le sumen los ceros, ¿verdad? ¿O tiene algún...? ¿En los números reales o acá? Sí, ahí, porque por ejemplo, el 4 Acá lo está hice a primero y propósito. después están Acá lo los hice a dos ceros. propósito. Acá lo hice a propósito así para que en esta columna me quede solo 4, en esta columna me quede solo 1 y en esta solo 2. Ah, ok. Sí importa, en esta demostración importa el orden. En el resultado obviamente no, porque es 0. Pero en esta demostración sí. O sea, no importa que yo acá le sume los dos ceros al final, pudo haberle sumado al 2 al final y al 0 alternado y acá al principio, en eso sí. Pero sí tienen que ser en los tres distintos, para que en cada columna me quede un solo elemento no nulo. ¿Ves? Para que en esta columna me quede solo el 4, en esta me quede solo el 1, en esta me quede solo el 2. Entonces, en cada uno puedo aplicar la propiedad 8. ¿Está? Que es la que acabo de dar. Descompuse este determinante en estos tres, pero en cada uno de esos tres yo puedo aplicar la propiedad 8. Entonces, este va a ser igual al elemento A sub 1, 2 por su adjunto o cofactor. Este va a ser el elemento A sub 2, 2 por su adjunto o cofactor. Y este va a ser el A sub 3, 2 por su adjunto o cofactor. Es decir, yo puedo calcular el determinante, un determinante grande, desarrollando por los elementos de una línea, sumando cada elemento de la línea por su adjunto o cofactor. Cada elemento de la línea por su adjunto o cofactor. Generalizando. Y acá viene el susto. Miren acá. ¿Yo acá qué hice? ¿Por dónde desarrollé? Por la segunda columna. Entonces, en todos los números que tiene columna 2. Y en cada término, ¿quién va variando? La fila. La fila. Entonces, si yo voy a generalizar ahora por la jésima columna, voy a tener la suma de todos los elementos
donde tanto el elemento como el adjunto tienen columna J. ¿Sí o no? ¿Y quién va variando? La fila. La fila. Por lo tanto, va a ser la sumatoria de 1 a n del producto de A sub ij por su adjunto o cofactor, manteniendo fija la columna y variando la fila. Esto mismo, miren, mantengo fija la columna, acá me está diciendo que solo varía la fila. Por eso es A sub 1j por A sub 1j, más A sub 2j por A sub 2j, más hasta donde llegue. Y aquí podríamos también, en lugar de desarrollarlo por la segunda o por una columna, desarrollarlo por una fila. Si voy a desarrollar por la iésima fila, o sea, por la fila i, lo que va a quedar fijo es la fila. En todos. Inclusive acá. ¿Y va a variar quién? La columna. La columna. Por eso aquí dejo fijo i y varío la columna de 1 a n. Esto sería A sub 1, 1 por A sub 1, 1. Más, ¿cuánto sería acá? 2, 2. No, porque si yo hago i para i igual a 1, yo tengo que elegir i primero. Se puede hacer pavadas, se puede escribir lo mismo que está escrito, ¿está? Si la fila es i, va a ir variando la columna. Si la columna es j, va a ir variando la fila. Vamos a hacer un ejemplo y no nos asustemos. Vamos a este ejemplo. Dice desarrollo por los elementos de la primera fila. ¿Podría desarrollar por cualquiera? Sí. ¿Todos me tienen que dar el mismo resultado? Sí. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Que siempre me tiene que dar el mismo resultado. Sí, profe. Bueno, Sí, que me profe. quede re claro eso. Ahí estoy. Bien. Entonces dice, voy a desarrollar por los elementos de la primera fila. ¿A qué va a ser igual entonces? Y acá es lo que les dije yo, de que quedaba uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Si yo desarrollara esto bien, tendría que decir que esto es igual a 1 por menos 1 a la 1 más 1, porque este elemento es el A sub 1, 1, por el determinante que queda. Más 2 por menos 1 a la 1 más 2, porque este es el elemento A sub 1, 2, por el determinante que queda. Más 3 por menos 1 a la 1 más 3 por el determinante que queda. Este menos 1, cuando voy cambiando de fila, manteniendo la columna, o voy cambiando de columna, manteniendo la fila, este me va a ir dando 1 positivo, 1 negativo. Y el siguiente positivo. Y si tuviera otra fila, el siguiente me daría negativo. Entonces, para calcular el determinante por el desarrollo de los elementos de una fila, yo lo que hago es voy poniéndole el primer elemento por su menor complementario, restando el segundo elemento por su menor complementario, sumando el tercer elemento por su menor complementario, o a veces hacen así, miren. Estos son los signos que van a tener. Y les repito, como les dije antes, no es que sea necesariamente positivo, sino que el primero de acá va a conservar su signo, el de acá va a cambiar, el de acá va a conservar, el de acá va a cambiar, etc. Porque es menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cubo, menos 1. ¿Se entiende o estoy hablando muchísimo y se me fue la mano? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ay, bueno. Profe, yo tengo una pregunta. De ahí es que sale más, menos, más. ¿Está? Sí, te escucho. A la hora de desarrollar, ¿no tenemos que poner eso de descomponer la propiedad 1 para que te dé la propiedad 8? Eso no va a la hora de... No. En la práctica hacemos directamente esto. Esta es la demostración de que la propiedad 8 usada reiteradamente se puede usar para calcular el determinante. Eso es. ¿Está? Okay. Gracias. De nada. Bien, entonces, bueno, luego calcula el determinante la 10
menos 1, 9, por 1, 9. Esto da 8 menos 4, perdón, menos 2. O sea, esto da 9 por 1, 9. Esto da 6 por 2, 12. Y esto da 5 menos 4 menos 10, menos 6 por 3, menos 18. Y ahí es que da menos 21. ¿Sí? Sí, profe. Es el desarrollo determinante por los elementos de una línea. Ay, ¿cómo se hace para pasar? Ahí está. También se podría hacer por la primera columna. De vuelta lo mismo. En la columna, si yo tomo la primera columna, podría tomar otra. Voy multiplicando cada elemento por su menor complementario con los signos alternados, más, menos, más. ¿Estamos? Y luego saco el signo del determinante. Conviene escribir todo esto. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Esto va a dar 10 menos 1, 9. De vuelta, 1 por 9, menos 4 por 1, más 2 por menos 3. Menos 26, menos 4 es menos 30, más 9, menos 21. Entonces, si yo desarrollo por cualquier fila o por cualquier columna, me tiene que dar lo mismo. ¿Puedo tomar la fila que más me guste? Por supuesto. Porque, por ejemplo, si yo tengo un determinante lo voy a escribir nomás, no lo voy a calcular todo. ¿Qué me conviene? ¿Por cuál fila me conviene desarrollar? Por las filas que tienen ceros. Claro, me conviene desarrollar por la segunda. Porque va a ser 0 por su adjunto, más menos 0 por su adjunto. ¿Más o menos 5? Eso me tengo que preguntar. Menos. Pero Menos. si me quedan dudas, lo escribo. Escribí los Va a simbolitos de ahí ser arriba. 5 por menos 1 a la, ¿qué fila es y qué columna es? A la 2 más 3 por el menor complementario. Más 7 por menos 1. ¿A qué posición está esta? A la 2 más 4 por su menor complementario. Va a quedar 7 ahí. Claro, o sea, acá va a quedar menos 5 por el determinante que resulta de tachar esta fila y esta columna. Que va a quedar grande, va a quedar 4, 3, 1. 9, Entonces, 4, ¿se pueden 7. usar las filas también? Sí, se puede usar la fila y la columna. Acabo de mostrarte, chamigo. Ah. En No, sí, Manavera, yo no entendía por qué usaba eso y ahora sí. acá desarrollé por la primera fila y acá por la primera columna, y da lo mismo. Ajá. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y acá lo que les muestro es que cuando tienen 0 conviene por esa, ¿sí? Ay. Propiedad 9. Ah, no, esto voy a tener que borrar. Se complica a veces, bueno, pero si estuviera en el pizarrón también tendría que estar borrando, así que... Hagan de cuenta que estoy borrando el pizarrón. Es un tiempo siempre muerto cuando uno borra el pizarrón. Hasta cuando estamos rindiendo concursos no sabemos qué decir cuando borramos el pizarrón. Última propiedad. A ver. Estoy segura que los otros profesores no llegaron hasta ahí. Y como ustedes estuvieron muy concentrados, voy a dejar la propiedad 9 para la clase que viene. ¿Les parece? Profe, la que estábamos dando recién era la propiedad 8. No. La propiedad 8 nos sirvió para hacer esta deducción. El tema que estábamos viendo recién era desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. O cálculo de un determinante por los elementos de una línea. O sea, la propiedad 8 nos brindó un método. Claro. Lo que no entendí era, o sea, en qué parte decía el tema de los signos, donde le colocaba dentro de la matriz, eso no entendí. Y porque la propiedad 8 dice que es igual
al elemento por su adjunto o cofactor, y el adjunto o cofactor por definición es -1 a la I más J por el menor complementario. De ahí sale. Es cada elemento por su adjunto, y su adjunto es -1 a la I más J por el determinante que queda. Se viene el tiempo. Sí. Léanlo tranquilamente. Acá ya está lloviendo. ¿Sí? ¿Ya está lloviendo? Sí. Acá ya llueve ya, profe. Si sigue así, se me está por cortar la luz. Sí, profe, Bueno, estamos chicos, pero cansados. ahí